Los periodos de los planetas en sus órbitas, el flujo y reflujo de las mareas, la aceleración de un cuerpo que cae. Todos esos fenómenos son consecuencia de la fuerza de la gravedad y han inspirado el trabajo de muchos científicos, desde Kepler a Einstein. Bien, casi hemos llegado al final de nuestra historia. Pero antes quisiera atar algunos cabos sueltos. El primero es la tercera ley de Kepler, que nos ayudará a terminar con el problema de Kepler. Luego está la cuestión de las mareas. Recordarán que Galileo tenía una teoría que él consideraba como la coronación de los éxitos de su carrera científica, porque probaba con ella que Copérnico tenía razón. Pero Galileo estaba equivocado. Hoy les voy a explicar cómo funcionan las mareas. Y finalmente, quiero que volvamos a lo primero que hicimos, la ley de la caída de los cuerpos. La gravedad aplica una fuerza a cada cuerpo justamente de modo que hace caer a todos con la misma velocidad. Se le ocurrió a Albert Einstein que tenía que haber una poderosa razón para que eso fuera cierto. Y buscando esa razón, descubrió nada menos que una nueva teoría del universo. Y esos serán los cabos sueltos de hoy. Así que vamos a comenzar. Galileo Galilei escribió un famoso libro que le causó un montón de problemas. 250 años más tarde, Charles Louis Dodson, otro matemático, escribió otro libro igualmente popular. Las matemáticas de Dodson eran tan respetables y casi igualmente olvidadas como la época victoriana en la cual se publicaron. Sin embargo, como Galileo, siempre será recordado, pero bajo su seudónimo literario, Lewis Carroll. Y solo mientras haya niños que aprecien el arte del puro disparate. Ha llegado el tiempo, decía la morsa, de hablar de muchas cosas, de zapatos y barcos, de lacre, de colores y reyes, de por qué el mar está hirviendo de calor y de si los cerdos tienen alas. Lewis Carroll escribió A través del espejo para una niña llamada Alicia. Él podía haber tenido en mente la curiosa situación de Galileo. En primer lugar, porque si Galileo utilizaba la lógica cuando los temas que se discutían eran básicamente de religión, igualmente podía haber discutido sobre el sombrerero loco. La fe pura y la ciencia pura nunca han sido lo mismo. Así, naturalmente, cuando los eruditos de la Iglesia escudriñaron el telescopio de Galileo, lo hicieron por el cristal en plan ignorante. Y ante su insistente defensa de Copérnico, comenzaron a examinar qué podía haber allí de herético. Como es natural, un cargo tan serio nada tenía que ver con la fantástica morsa o los cerdos con alas, pero sí tenía algo que ver con la razón por la que el mar hirviente tiene mareas. Para Galileo, aquellas mareas eran más que el flujo y el reflujo de los océanos de la Tierra. Eran su evidencia de que la Tierra realmente se mueve. Existen mareas, argumentaba Galileo, porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, y desarrolló una teoría con todo detalle que explicaba cómo sucedían exactamente las mareas. Teoría que Galileo consideró como el punto álgido de su carrera científica. Pero si hubiera tenido razón, solo habría una marea alta cada día, y ocurriría justamente a mediodía. La triste verdad es que la teoría de Galileo sobre las mareas era toda papel mojado. Las mareas avanzan y también retroceden, pero como muy bien se puede comprobar con solo un poco de paciencia y de observación, lo hacen 2 veces al día. Para entender ese comportamiento de las mareas, es preciso una mirada más amplia. En el sistema Tierra-Luna, la Tierra y la Luna giran alrededor de un centro de masa común, punto que de hecho se encuentra en el interior de la Tierra a unos 3/4 de distancia entre el centro de la Tierra y su superficie. El extraño movimiento oscilante de la Tierra, visto desde esta perspectiva, es realmente una órbita kepleriana del centro de la Tierra alrededor del centro de masa del sistema Tierra-Luna. Pero solamente el centro de la Tierra está exactamente en la órbita correcta. En el lado más próximo a la Luna, la gravedad de esta es demasiado fuerte, y el agua de ese lado es atraída hacia ella formando un abultamiento. En el lado opuesto, la gravedad de la Luna es demasiado débil para mantener el agua en su sitio, y así allí también se abomba hacia afuera tratando de escapar.
Cuando la Tierra oscila alrededor del centro de la gravedad Tierra-Luna, también está girando sobre su propio eje. Y al hacerlo pasa por debajo de esas protuberancias. En los lugares donde la Tierra en su rotación pasa debajo del agua que se ha elevado, ocurren las mareas altas. Y en los puntos entre ellos se suceden las mareas bajas. 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día. Y cada día también el Sol juega su papel en el continuo drama de las mareas. Como la gravedad del Sol tira fuertemente de la Tierra, igual que la de la Luna, contribuyen las mareas de la misma forma que la del Sol, aunque el Sol sea mucho mayor. El efecto del Sol es aproximadamente la mitad que el de la Luna, porque está a mucha más distancia de la Tierra. En luna llena y en luna nueva, la Tierra, el Sol y la Luna se encuentran en línea recta, y entonces los efectos del Sol y de la Luna sobre las mareas se refuerzan el uno al otro y dan lugar a las pleamares más altas y a las bajamares más bajas. Altas y bajas, las mareas suben y bajan porque la Tierra se mueve. Al escribir su teoría, Galileo no se equivocaba al alzar su pluma en defensa de Copérnico. Aquella era una batalla aislada, pero por lo menos en principio no estaba solo. En 1618, 2 años después de que la Iglesia amonestara a Galileo, advirtiéndole que cesara de enseñar tan peligrosas ideas, Johannes Kepler publicaba un libro llamado La Armonía de los Mundos. Más que un argumento sobre la verdad de Copérnico, aquel libro era la prueba de Kepler de que él mismo no había estado viviendo una mentira. Kepler no solo intentaba desenvolver y exponer los secretos del universo, trataba de conjuntarlos y explicarlos todos en un libro que fuera una síntesis de geometría, música y astronomía que abarcase todo. Desde Platón y la Edad de Oro, ninguna obra podía equipararse a la ambiciosa naturaleza de La Armonía de los Mundos de Kepler. Y cuando Newton escarbó en las ideas de Kepler, encontró tesoros matemáticos de incalculable valor. Puede que haya sido tedioso examinar cuidadosamente una música que no se podía oír, fantasías que no se podían entender y modelos planetarios que se entendían aún menos. Pero qué remunerador debe haber sido desenterrar las 3 leyes de Kepler. Según Newton, la primera ley de Kepler decía que las órbitas de los planetas eran elipses. La segunda ley establecía que el radio vector de un planeta barría áreas iguales en tiempos iguales. Y finalmente, la tercera ley decía que el cuadrado del período de cualquier planeta es proporcional al cubo de su semieje mayor. Pero, ¿por qué? Integrando la segunda ley de Kepler a lo largo de un periodo completo, se obtiene que el periodo de un planeta es proporcional al área de su órbita, pero también es inversamente proporcional al cociente entre el momento cinético y la masa. Esta relación es verdadera para muchas formas de movimiento. Por ejemplo, sería cierta si el sistema solar girase como un cuerpo sólido y todos los planetas tuvieran el mismo periodo. También sería verdadera si los sistemas solares giraran como un vórtice, con cada planeta teniendo el mismo cociente entre su momento cinético y su masa. Entonces, el período de cada planeta sería proporcional al cuadrado del área de su órbita. Es también verdadera en el caso del movimiento real de los planetas. Este movimiento, producido y dirigido por la ley universal de la gravitación de Isaac Newton, presenta una órbita elíptica cuyo tamaño depende del cociente L partido por M.
Así, finalmente, 4π al cuadrado, la constante gravitatoria y la masa del Sol relacionan t al cuadrado con a al cubo en cada planeta. La tercera ley de Kepler relaciona los períodos de los planetas con el tamaño de sus órbitas. Y es una relación sencilla, elegante y en conjunto profunda. Por supuesto, la historia de la ciencia se puede ver como una serie de conexiones igualmente penetrantes. La arriesgada conexión entre una idea copernicana y la teoría de las mareas de Galileo. La conexión entre el Sol ascendiendo, la Luna ascendiendo y las mareas ascendiendo sobre la Tierra. La conexión entre estos tres unidos y encadenados en una órbita eterna. La conexión entre las órbitas de todos los planetas y las tres leyes de Kepler del movimiento planetario. La conexión entre las tres leyes de Kepler que explican cómo se comportan los planetas y las leyes de Newton que explican el porqué. Y finalmente, desde la ley de la caída de los cuerpos de Galileo a la tercera ley de Kepler, a la mecánica de Newton y a su ley universal de la gravitación, la conexión explica el universo mecánico. Pero algunas cosas raras en el universo parecían estar fuera del alcance incluso de la explicación de Newton y parecían requerir un cambio, no solo en la naturaleza de la gravedad, sino en el significado del espacio y del tiempo. Para Albert Einstein, el enigma de la gravedad, el tiempo y el espacio no era de pequeñas consecuencias. Era un rompecabezas que prometía ser un gran desafío y, si se resolvía, la respuesta a quizás algunos de los misterios más profundos del cosmos. Como Newton antes que él, Einstein comenzó con la ley de la caída de los cuerpos. Galileo no comprendió completamente la gravedad, ni nadie lo haría hasta Newton. Pero Galileo descubrió el hecho de que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. ¿Por qué la fuerza de la gravedad conducía a tan extraño resultado? Al calcular la aceleración en la caída de una manzana, se simplifica la masa y queda la misma aceleración para cualquier cuerpo que cae. Pero, ¿por qué es así? En F igual a m por a, la masa determina cuánta fuerza se necesita para producir una aceleración dada. Dicho de otro modo, la masa determina con qué fuerza un cuerpo resiste un cambio en su inercia. Esta propiedad de un cuerpo no tiene nada que ver con la gravedad. Se llama la masa inerte. En la ley de la gravedad, la masa determina con qué fuerza un cuerpo atrae a cualquier otro cuerpo en el universo. Esta propiedad no tiene nada que ver con la inercia. Se llama masa gravitatoria. Isaac Newton comprendió que la ley de la caída de los cuerpos significaba que esas dos masas completamente diferentes debían ser exactamente lo mismo para cada cuerpo en el universo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la masa gravitatoria es siempre igual a la masa inerte? ¿Podría ser eso una coincidencia cósmica? Por regla general, los científicos no hacen mucho caso a fenómenos que puedan explicarse mediante coincidencias. Albert Einstein no le hizo ningún caso. Pensó que debía haber en la naturaleza una ley más profunda que hiciera que la ley de la caída de los cuerpos, en vez de ser un misterio, fuera algo tan sencillo que resultara perfectamente obvia. Y el principio que Einstein eligió se convirtió en la base de su teoría de la relatividad. Se llama el principio de equivalencia, es decir, equivalencia entre gravedad constante y aceleración constante. Imaginemos un experimento en el que objetos diferentes con diferentes masas caen todos con exactamente la misma aceleración, llamada g. Puede que eso suceda porque el laboratorio está sobre la superficie de la Tierra. Lo mismo sucedería también si el laboratorio estuviera lejos de la Tierra y de cualquier otro objeto. Digamos que en un espacio intergaláctico. Sucedería si el laboratorio estuviera acelerando hacia arriba con aceleración g. Todos los objetos en el interior, obedeciendo a la ley de inercia, no acelerarían, pero parecería que todos ellos caen con la misma aceleración constante.
Albert Einstein comprendió que la ley de caída de los cuerpos y la misteriosa igualdad de masa gravitatoria y masa inerte se podrían explicar perfectamente de ser cierto lo siguiente. Ningún experimento de ninguna clase, realizado totalmente en el interior de ese laboratorio, podría determinar si los objetos caen porque la gravedad tira o porque el laboratorio está acelerando hacia arriba en el espacio. La idea parece casi demasiado sencilla para ser verdad, pero Einstein no se la tomó a la ligera. Se preguntó cómo saldría el experimento si se realizase con un rayo de luz. En un laboratorio fuera, en el espacio, la respuesta era fácil de ver. Si el cohete acelera hacia arriba mientras el rayo de luz lo cruza, este parecería inclinarse un poquito hacia abajo. Pero, ¿qué sucedería en el caso de la Tierra? La respuesta se obtiene del propio principio. Como ningún experimento, ni siquiera este, puede determinar si el laboratorio está en la Tierra o en el espacio, el resultado debe ser exactamente el mismo. En otras palabras, Einstein concluyó que la luz, en vez de desplazarse en línea recta, se curva ligerísimamente a causa de la fuerza de la gravedad de la Tierra. Einstein predijo que la luz se curvaría de igual manera al pasar cerca del Sol. Cuando lo escribió en esta carta a George Ellery Hale, parecía muy bien sobre el papel, pero no lo suficientemente bien como para que los astrónomos quisieran arriesgar sus preciosos telescopios y mucho menos sus preciosos ojos mirando directamente al Sol. Así que George Ellery Hale, que se carteaba con Einstein y uno de los grandes astrónomos del siglo XX, hizo una amable sugerencia. ¿Por qué no observar el Sol durante un eclipse? Y eso es precisamente lo que salieron a hacer en 1919 Sir Arthur Eddington y su grupo de investigadores del Sol. El triunfante éxito de esa expedición fue la primera gran prueba de la relatividad, y eso convirtió en un instante al callado y tímido Albert Einstein en un héroe mundialmente famoso. Todo el mundo había oído hablar de él, aunque pocos podían entender la relatividad. Y nadie sabe realmente por qué el mundo tomó tan en serio a Einstein. Probablemente la gente exhausta por la Primera Guerra Mundial necesitaba un héroe. Su descubrimiento era benigno, y Albert Einstein parecía como el tío predilecto de todo el mundo. Se convirtió también en un símbolo para todos los científicos, sin importar que solo unos pocos pudieran entender la gran obra de Einstein. El principio de equivalencia plantea una cuestión interesante. Si la luz recorre trayectorias curvas, ¿qué es una línea recta? Einstein dijo que no tenía sentido hablar de líneas rectas. El propio espacio es curvo. No solo el espacio, sino también el espacio-tiempo. Eso quiere decir que el espacio y el tiempo cambian cuando se mueven a través de campos gravitatorios. Pero, ¿cómo se relaciona eso con la física de Newton? En su ley de movimiento, Newton decía que un cuerpo con movimiento rectilíneo continuaría ese movimiento en línea recta hasta que una fuerza externa actuara sobre él. Si no hay líneas rectas, ¿qué sentido tiene la ley de la inercia? En un mapa plano o en una carta marina, la trayectoria más corta entre dos puntos es la familiar línea recta que los une. Pero no en la superficie de una esfera. Ahí la trayectoria más corta entre dos puntos no es una línea recta, sino un círculo máximo. Generalizando diremos que la línea más corta entre dos puntos de cualquier superficie se llama geodésica. Decía Einstein que la luz de las estrellas no puede realmente desviarse por la fuerza gravitatoria del Sol. En lugar de eso, se puede decir que viaja inercialmente por el camino más corto entre cada dos puntos en el espacio-tiempo curvo local. A cualquier observador le parece que se curva. Y por la misma razón, la órbita de la Tierra no tiene por qué ser, como dijo Newton, un compromiso entre la inercia que hace que la Tierra quiera irse en línea recta y la gravedad del Sol, que mantiene a la Tierra dando vueltas a su alrededor. La Tierra, como la luz, se mueve inercialmente, sin fuerza ninguna, a lo largo de una geodésica del espacio-tiempo local creado por la presencia del Sol.
Dicho de otra manera, el espacio-tiempo curvo, o incluso solo el espacio curvo, puede crear la apariencia de una fuerza, incluso si no hay ninguna. Imaginemos dos seres comenzando un viaje que obedezca a la ley de la inercia a lo largo de lo que ellos creen ser dos líneas rectas. Pero como se encuentran sobre una esfera, realmente son círculos máximos. Al cabo de algún tiempo, comienzan a aproximarse de nuevo, como si fueran arrastrados por una misteriosa fuerza que puede que ellos incluso llamen gravedad. Einstein hizo exactamente lo contrario. Eliminó la fuerza de la gravedad, reemplazándola por la curvatura del espacio-tiempo. Pero con eso había creado un gigantesco dilema. ¿Qué hace la masa para que el espacio-tiempo se curve? Einstein pasó los 7 años más difíciles de su vida, de 1909 a 1916, trabajando en el enigma. Cuando acabó, había producido nada menos que una nueva teoría del cosmos. No era una teoría ideada para extender o ampliar el universo mecánico de Newton, sino más bien para reemplazarlo completamente. ¿Podía ser eso posible? ¿Podría ser que después de todo la teoría de Newton estuviera equivocada? ¿Acaso no cae la Luna 1,27 milímetros cada segundo? ¿No barren los planetas áreas iguales en tiempos iguales? Y cuando una nave espacial deja la Tierra, ¿quién la conduce? Por supuesto, las leyes de Newton siguen funcionando tan bien como siempre. En la mayor parte de los lugares y momentos, el universo de Newton y el de Einstein son tan casi idénticos que solo los más precisos instrumentos científicos, forzados hasta los límites de sus posibilidades, podrían detectar las pequeñísimas diferencias. Pero hay momentos y lugares en el universo donde las condiciones son tan extremas que solo la teoría de Einstein puede explicarlas. Por ejemplo, cuando una estrella muy grande, una estrella mucho mayor que el Sol, agota su combustible nuclear, comienza a desplomarse bajo su propia gravedad. Parte de su masa vuela hacia afuera en una violenta explosión. Pero sin una fuerza suficiente para oponerse al derrumbamiento, la caída hacia el interior continúa hasta que la gravedad se hace tan intensa que el propio espacio-tiempo se extiende y se curva hasta convertirse en un punto de curvatura infinita llamado agujero negro. Como cualquier proyectil ordinario cayendo a tierra, la luz y absolutamente todas las demás cosas son absorbidas por esa aterradora concentración de masa. Es necesaria una inmensa cantidad de masa concentrada en un espacio muy pequeño para producir un agujero negro. Sí, existen los agujeros negros, o son restos de gigantescas estrellas que se han derrumbado, o pueden ser primitivos restos del Big Bang, del instante en que comenzó el universo. Por supuesto, a todos nos tortura la idea de imaginar cómo sería encontrarse en el interior de un agujero negro. Pero eso nunca lo sabremos. Es la máxima imposibilidad. Puede que se las arreglen para caer en uno de ellos y de veras lo intentan, pero entonces, incluso si sobreviven, no habría manera de que pudieran decirnos qué es lo que habían encontrado en su interior. Y aquí hay algo sobre lo que reflexionar. Cuando el universo se creó en el Big Bang, comenzó a expandirse con gran rapidez. Masas informes de materia concentradas en galaxias, pero galaxias que se van separando unas de otras a gran velocidad, incluso hoy en día. Con el tiempo, esa expansión va aminorando. Después de todo, las galaxias se atraen unas a otras en virtud de la gravedad. De hecho, si la densidad de la materia en el universo es lo suficientemente alta, esa expansión no continuará para siempre. Algún día, el universo empezará a contraerse de nuevo. Poco a poco irá haciéndose más pequeño, acercándose a otro cataclismo tremendo, que es justamente el inverso del Big Bang. En cosmología ese acontecimiento también tiene un nombre. Se llama el Big Crunch, el gran crujido. Ahora bien, no sabemos si hay bastante materia en el universo que haga que eso suceda. Pero supongamos que sí la hay. En ese caso, nada escapará a esa contracción, ni siquiera la propia luz. Pero si nada, ni siquiera la luz,
puede escapar, y eso es lo que hemos descrito exactamente como el interior de un agujero negro. Es posible que estemos actualmente en el interior de un agujero negro. Puede ser que nuestro universo entero sea el interior de un agujero negro de otro universo. Creo que es una idea suficientemente importante como para tenerles ocupados hasta el próximo día. La teoría general de la relatividad de Einstein reemplaza la gravedad por la curvatura del espacio-tiempo. Cuanto más masivo sea un objeto, mayor será la curvatura del espacio-tiempo alrededor del objeto. Un agujero negro es un objeto para el cual el espacio-tiempo está tan curvado que nada puede escapar de él. Y dijo el maestro: ha llegado el momento de atar muchos cabos, de saber cómo las garras de Tycho y las leyes de Kepler precisamente hicieron trizas a los griegos, de saber por qué el espacio de Einstein está suelto en muchas cabezas en lugar de Newton.